Información de última hora que llega a los bastidores de CNN, el ministro André Mendonça autorizó la apertura de una investigación sobre las transferencias del Banco Master para la película Dark Horse sobre la vida de Jair Bolsonaro. La información que tenemos es que la solicitud fue hecha por la Policía Federal, la Procuraduría General de la República se posicionó favorablemente y Eli Jonas Maya traerá información en un momento de que esta investigación será abierta aún hoy. Esa es la expectativa. Recordándoles, hubo una conversación entre Flavio Bolsonaro y Daniel Borcaro. En esa conversación, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro pidió recursos para financiar esa película. Lo que quiere saber ahora la Policía Federal y que debe rastrear, ahí está Tainá Falcão, son las facturas que comprueban los pagos y el uso de ese dinero para la elaboración de la película. Porque ¿cuál es la sospecha que incluso fue presentada en una pieza de investigación por el Partido de los Trabajadores? Que ese dinero no haya sido utilizado para hacer la película, sino para otros proyectos de la familia de Jair Bolsonaro. Voy a llamar a Eli Jonas Maya, porque él habló con fuentes de la Policía Federal y ahora trae la novedad sobre esta investigación. Así que ahora, Eli Jonas Maya, Policía Federal, se dedica a esta investigación que debe rastrear esas facturas para saber si realmente lo que el Banco Master quería era financiar la película Dark Horse o si pudo haber ocurrido un lavado de dinero. Esa es la sospecha, Uribe. Incluso, esta solicitud hecha por la Policía Federal ya presenta algunos elementos de sospecha e indicios para la apertura de una investigación formal. A partir de esta solicitud, el gabinete del ministro André Mendonça, que es el ponente del caso Master en la Suprema Corte, buscó a la PGR. Entonces el Ministerio Público Federal estuvo de acuerdo incluso con los elementos ya recogidos por la Policía Federal, los elementos iniciales, para la apertura de esta investigación. Así que esa autorización salió firmada por el ministro André Mendonça ayer, al final de la tarde incluso, ya está en la Policía Federal. Y según integrantes de la APF, esta investigación se abrirá hoy mismo. ¿Qué significa esto? Es otra investigación incluso relacionada con la red del Banco Master. ¿A dónde fue tanto dinero del Banco Master? Ese es otro punto, otro elemento. Y ahora una nueva línea de investigación para saber si, de hecho, ese dinero, millones de reales que Daniel Borcaro, en ese entonces dueño del Banco Master, puso, ¿habría sido enviado al banco? Para la película Dark Horse, la producción audiovisual, sí, de hecho, ese dinero fue totalmente, en su totalidad, para la producción de esa película. O si no, si fue a otro lugar, a otra empresa, como ya hay una sospecha, que ya fue levantada incluso en algunos reportajes en internet, ¿o no? Y con este procedimiento de investigación abierto, ¿qué más hay? Declaraciones. Levantamiento del sigilo que puede ser solicitado por la Policía Federal y ya hay expectativa de una solicitud de levantamiento del sigilo. Y las declaraciones de los investigados. Y también, incluso, hay elementos ahí en la Policía Federal de intercambio de información. Cuando hay un relator, en este caso, el ministro André Mendonça, y otras investigaciones ya abiertas por la Policía Federal sobre Daniel Borcaro, con los celulares de Daniel Borcaro, con intercambio de mensajes de Thiago Miranda, no se puede olvidar tampoco de esa solicitud. El publicista que sirvió de intermediario ahí para ese patrocinio de la película Dark Horse. Todo eso, a partir del análisis en los celulares, para dónde fue tanto dinero, si ese dinero realmente fue, y como tú también lo mencionaste muy bien, analizar facturas. Las facturas que fueron ingresadas ahí en el sistema, si de verdad todo ese dinero fue para esa producción audiovisual. Entonces todo eso a partir de esta investigación que debe ser abierta todavía hoy, según información de la Policía Federal. Oribi, estamos buscando nueva información para saber sobre esta investigación y si formalmente, además de Daniel Borcaro, otras personas también serán incluidas como investigadas formalmente. No hay esa información hasta este momento. Warabe Tyler solo recordando, en la entrevista que dio aquí en CNN Brasil, Flavio Bolsonaro dijo que divulgaría las facturas. Hasta ahora no las ha divulgado, ya han pasado casi 4 meses. Entonces ese debe ser uno de los puntos sobre los cuales la Policía Federal debe enfocarse, Tainá. Está bien. Bueno, estamos tratando de avanzar aquí en el análisis de la decisión, ¿verdad? Para entender cuáles fueron los argumentos presentados por el ministro André Mendonça. Aún no se ha hecho pública la decisión del ministro para explicar a nuestra audiencia cuál fue el camino, ¿verdad?
Hace unas 3 semanas, más o menos, que André Mendonça pidió una posición, una manifestación de la Procuraduría General de la República, porque según las reglas del Supremo Tribunal Federal, él no puede actuar ante una denuncia penal sin antes pasar por la manifestación de la PGR. La manifestación llegó ayer, Mendonça, de la Procuraduría General de la República, y hoy el ministro André Mendonça, entonces, decide enviar a la Policía Federal, o sea, en otras palabras, libera la investigación, autoriza a la Policía Federal a seguir con esta investigación. El ministro André Mendonça del Supremo Tribunal Federal autorizó hoy, bueno, en realidad fue ayer, la apertura de una investigación para indagar transferencias de Daniel Boccaro para la producción de la película Dark Horse, que trata justamente sobre la vida del expresidente Jair Bolsonaro. La apertura de esta investigación fue solicitada por la Policía Federal. Hubo una manifestación favorable de la Procuraduría General de la República para la apertura de esta investigación. Y entonces el propio ministro del Supremo le pidió a la Procuraduría General una manifestación, una opinión sobre este caso. Claro que eso va a agitar bastante los debates, va a intensificar mucho, ¿no?, las campañas y precampañas. El G1 ya había informado en junio que los investigadores de la Policía Federal estaban evaluando la posibilidad de abrir estas investigaciones. Y Marcio Falcão nos cuenta que básicamente son 3 frentes, ¿verdad? Las transferencias de millones de reales hechas por Daniel Boccaro, que fueron realizadas por Daniel Boccaro a petición del senador Flavio Bolsonaro, fueron aquellas conversaciones que salieron a la luz en mayo, ¿verdad?, en las que el senador Flavio Bolsonaro exige, por lo tanto, la cantidad acordada con Daniel Boccaro para poder financiar esa película. También hay una posibilidad de que parte de ese dinero se destine para mantener al exdiputado Eduardo Bolsonaro, que vive en Estados Unidos. Ellos niegan esa posibilidad, pero existe esa línea de investigación a petición de la Policía Federal. Si ese dinero, de alguna manera, el dinero de Daniel Boccaro, fue utilizado para financiar, para sostener, ayudar a cubrir los gastos del exdiputado Eduardo Bolsonaro en Estados Unidos. Y la asignación de enmiendas parlamentarias, eso también está ahí, ¿verdad?, bajo supervisión, digamos así, del Supremo Tribunal Federal. Dinero público, enmienda parlamentaria para entidades vinculadas a la productora de la película. Entonces, un valor de millones de reales. Esto fue divulgado primero por el sitio de Intercept Brasil. Hubo intercambio de mensajes y estuvimos conversando a lo largo del programa. ¿Cómo afectó esto negativamente la campaña del senador Flavio Bolsonaro, que tuvo que, a partir de ahí, gastar mucha energía para poder explicarse, para poder explicar la relación con el exdueño del máster, Daniel Boccaro? Entonces, el dinero llegó al fondo responsable por el financiamiento del Dark Horse, a través de una empresa, y esa empresa ya era sospechosa de formar parte del llamado ecosistema de fraudes del máster. Entonces, por eso también ahí las investigaciones fueron señalando y detallando lo que sucedía, y el objetivo de la Policía Federal va a ser justamente rastrear el dinero. ¿Cuál es el rastro del dinero? ¿Cuál fue el destino del dinero? Si fue transferido a cambio de algún favor realizado por el senador o por el grupo político. Y eso, claro, sabemos que tiene una repercusión muy grande en las campañas políticas, en la intensidad del debate. Eso, el ministro André Mendonça, que es el ponente del caso Máster, autorizando esta investigación por parte de la Policía Federal sobre la financiación de la película Dark Horse, que rinde homenaje a la vida del expresidente Jair Bolsonaro. Durante las investigaciones del caso Máster, la Policía Federal se topó con la película Dark Horse. Esto porque hay dinero del banquero Daniel Boccaro. Los productores de la película defienden que no recibieron dinero de Máster y que habrían vendido cuotas de inversión, ¿verdad?, a Daniel Boccaro a través de empresas, otros nombres empresariales. Pero es el mismo fondo, ¿verdad? Es el mismo, el dinero tiene el mismo origen, viene de Daniel Boccaro. De acuerdo con la información que la policía ha obtenido hasta ahora, parte de eso es ese audio que muestra al senador Flavio Bolsonaro exigiendo inversión, dinero para la película que estaba atrasada, dinero de Daniel Boccaro. Después, el propio Flavio llegó a encontrarse personalmente con el banquero en una situación en la que ya estaba usando una tobillera electrónica para volver a exigir más recursos. Lo que podría, si no llegaba el dinero, hacer inviable la realización de la película que estaba prevista para estrenarse ahora en este segundo semestre, justo antes de las elecciones. Sí, el caso entonces terminó apareciendo en medio de la investigación del Banco Máster.
Pero para avanzar en esta línea de investigación, la Policía Federal pidió autorización al ministro André Mendonça, quien desde dentro de la Supremo Tribunal Federal actúa como supervisor de la investigación. Antes de esta decisión, Mendonça consultó a la Procuraduría General de la República, que se convenció por los elementos presentados por la Policía Federal de que había razones e información suficiente para profundizar en esta investigación. Entonces, de inmediato, ya sabemos que uno de los objetivos de la investigación es Daniel Borcaro. Ocurre en el contexto del Banco Master, pero ¿qué otros involucrados o sospechosos están en esta investigación? Si hay políticos o personas cercanas a la política, ahí sucede. Vamos a tener que esperar un poco más. El caso está bajo reserva, incluso por ser muy sensible, y los rumbos pueden impactar en la disputa por la presidencia de la República. Es noticia de última hora aquí en SBT News, información de José Mateus y también de César Feitosa, especialmente para ustedes que son nuestros espectadores aquí, de que hay entonces una investigación sobre el dinero que fue utilizado para el financiamiento de la película Dark Horse, película sobre el expresidente Jair Bolsonaro, autorización dada por el ministro André Mendonça, quien fue indicado por Bolsonaro para el cargo, ¿verdad?, la función de ministro de la Suprema Corte. Él no tomó esta decisión solo. Consultó a la Procuraduría General de la República, recibió una solicitud de la Policía Federal basada en los hallazgos, y parte de eso es el audio que muestra la relación, al menos comercial, entre Flavio Bolsonaro y Daniel Borcaro, que está detenido en Brasilia. Él ya presentó 3 intentos de acuerdo de delación premiada, tanto con la Policía Federal como con la Procuraduría General de la República, pero fueron considerados insuficientes. No entregó el oro, no reveló las informaciones que la policía o la investigación en general querían tener más allá de lo que ya poseen. El levantamiento del secreto bancario de las cuentas de Borcaro y especialmente el hecho de que la investigación haya incautado tantos celulares fue realmente como un mapa del tesoro para esta investigación que tiene varias líneas de actuación. El caso del BRB Master es la columna vertebral de este proceso que se tramita ahí en la Suprema Corte. Pero también a partir de ahí descubrieron desvíos a través de fondos de pensiones y ahora se va a profundizar una nueva línea de investigación que quiere entender cuánto el Banco Master o los negocios de Daniel Borcaro fueron utilizados para financiar la película del expresidente Jair Bolsonaro. O sea, hay indicios de delito, ¿verdad? No es una investigación solo porque se trate de una figura política y porque sea año electoral, no tiene que ver con eso. Pero por ser banquero que tenía muchas conexiones políticas, cometió, según afirma la investigación, un fraude tremendo, de los más grandes en el sistema financiero brasileño.